Hola, ¿qué tal chicos, chicas? Bienvenidos a otro capítulo de Maldita Narrativa, donde las historias se convierten en parte de esa estrategia de comunicación tanto para tu marca personal como para tu negocio. Hoy diseccionamos el cuerpo de la narrativa. Ay, sonaba raro esto, ¿verdad? La anatomía de una narrativa potente. Personajes, conflicto, trama y transformación. Como si fuera la autopsia de una buena historia. Suena hardcore, lo sé, pero te aseguro que entender estos elementos te dará un poder brutal sobre tu comunicación. En primer lugar, vamos a hablar de teoría y datos, la estructura clásica. Un personaje principal, ese héroe o antihéroe, los villanos también nos encantan, son parte de la chicha de una buena historia. En segundo lugar, el conflicto que dispara la trama. En tercer lugar, los obstáculos y el aprendizaje. Y finalmente, la resolución o transformación final. Un dato curioso que puedo daros es precisamente de Joseph Campbell y su viaje del héroe, o el libro El héroe de las mil caras, que ya os he comentado en varias ocasiones. De hecho, en el capítulo anterior os hablaba de 17 estructuras narrativas y la primera de ellas era precisamente el clásico de Joseph Campbell, el viaje del héroe. En ese viaje del héroe identificaron 17 etapas en la narrativa mítica que se repiten en la historia de todo el mundo. Y esto sirve en marketing al adaptar ese viaje a la experiencia del cliente. Si hablamos de algún ejemplo real, por ejemplo, Nike o Star Wars son claros casos de éxito rotundo en sus narrativas y en sus historias. Por ejemplo, en Star Wars, Luke, el personaje, su conflicto, el imperio, los mentores, Obi-Wan, Yoda y la transformación de granjero a caballero Jedi. Jedi, perdón. Sí, los que sois Star Wars lovers, no me matéis ahí por la mala pronunciación. Una perfecta analogía para explicar precisamente la evolución del cliente de desconocedor a fan devoto. Y el otro ejemplo era Nike o Nike. Su publicidad ilustra precisamente un héroe, ese atleta o ese atleta fracasado o inclusive ese mortal que quiere ser atleta de élite y que gracias a su producto va a convertirse en ello. Lo que hace ese héroe es enfrentarse a obstáculos, lesiones, dudas, presiones y se transforma en un campeón o campeona. ¿Por qué? Porque está utilizando ese producto que logra que Nike sea, bueno, pues ese mentor para conseguir su proyecto, su reto, inclusive cubrir sus necesidades y solucionar sus problemas. Hoy el capítulo de hoy, el episodio de hoy va a ser muy cortito. El otro día fue de 30 minutos. Yo creo que hoy me voy a quedar en unos 5 o 7 minutos para poder persuadir en más contenidos en mis próximos capítulos. Básicamente, y con toda la asquerosa honestidad que me caracteriza, hoy tengo poco tiempo para grabarlo, así que soy muy escueta hoy. Pero lo más importante de este capítulo no es solo la estructura clásica, ese personaje principal, conflicto que dispara la trama, el obstáculo y aprendizaje, la resolución o transformación y esos ejemplos, sino lo más importante es cómo llevarlo a la práctica. Mira, en primer lugar, fíjate si puedes identificar a tu héroe. No es que puedas, es que debes identificar a tu héroe. ¿Es tu marca? ¿Es tu cliente? Aquí una sugerencia es que sea el cliente. Como siempre digo, el héroe de nuestra historia somos nosotros mismos, pero el héroe de nuestra marca siempre es el cliente y la audiencia. Aquí te recomendaría que buscaras cuáles son tus buyer persona, porque nunca tenemos un solo buyer persona. Tenemos diferentes buyer personas, ese cliente ideal, antes de lanzar un producto o servicio, antes de lanzar una solución a esa necesidad que has detectado. En segundo lugar, define el conflicto. ¿Qué problema real estás solucionando? ¿Cuáles son esos retos, esas inquietudes, esas necesidades de tu audiencia que tú puedes cubrir? ¿Cuál va a ser la transformación? Pero luego hablaremos de ella. Los obstáculos, en tercer lugar. Muestra el viaje. ¿Por qué es difícil resolverlo? Porque te están queriendo contratar a ti. ¿Por qué no pueden hacerlo ellos? Esto es igual que, por ejemplo, cuando estábamos, pongo un caso real, cuando estábamos ahora estos días haciendo la mudanza, Pablo se dedicó a montar prácticamente todos los muebles que compramos nuevos. Algunos los hice yo, bueno, los monté yo, pero la mayoría los montó Pablo. ¿Podríamos haber contratado el servicio de montaje? Por supuesto, pero en este caso lo que habríamos pagado es el tiempo.
en este momento nosotros teníamos tiempo para poder montar esos muebles. Por eso lo hicimos nosotros, por eso lo hizo Pablo. Pero si no hubiéramos tenido tiempo, porque en el mes de agosto nos baja un poco el trabajo, podemos aprovechar para hacer esta mudanza titánica, para montar los muebles, pero sobre todo para hacer cosas que normalmente el resto del año no puedes o no tienes tiempo de hacer. Si esto nos hubiera pillado, si nos hubiéramos encontrado con esta mudanza en, no sé, en febrero, en septiembre, en mayo, en junio, hubiera sido un desastre porque el tiempo no lo hubiéramos tenido. Por lo tanto, hubiéramos tenido que contratar a alguien que nos montara esos muebles. ¿Ves por dónde voy? Esos obstáculos son la muestra del viaje. ¿Por qué es difícil resolverlo? ¿Por qué tengo que contratar a alguien o no tengo que contratar a alguien? ¿Por qué necesito o no necesito contratar a alguien, un producto o un servicio o ese profesional? Luego tenemos la transformación. Aquí tenemos que explicar cómo nuestro producto o servicio cambia la vida y la mejora o la perspectiva del héroe. Es decir, si yo, que soy mentora de líderes, de directivos, estoy ayudando a mejorar la reputación de marca, el posicionamiento de marca de esas personas, esos profesionales, gracias a el storytelling estratégico, la narrativa de marca personal, la comunicación corporativa, junto con sus negocios, lógicamente, tengo que explicar cómo voy a mejorar su calidad de vida y cómo voy a potenciar las ventas y ese objetivo que es posicionar sus marcas personales. Entonces, insisto, la transformación tiene que ver con cómo cambia la vida o la perspectiva de ese cliente o audiencia a quien tú quieres ayudar. Y aquí te pongo un ejercicio. Escribe una mini historia de 200 palabras, súper escueta, vamos, 200 palabras, con estos 4 elementos e intégrala en tu próxima campaña. Insisto, identificar a tu héroe. Punto número 1. 2. Define el conflicto, la dualidad, el reto, la inquietud, el problema, la necesidad. 3. Los obstáculos. Y 4. La transformación. Verás cómo poco a poco, cuando vayas haciendo este ejercicio en varias ocasiones, no digo que lo hagas cada día, pero sí te invito a que lo hagas al menos una vez a la semana, cada 15 días o una vez al mes, ¿vale? Esto te va a permitir escribir con más fluidez, encontrar mejor esos objetivos y, por supuesto, enfocarte más en esa narrativa que convierte y que mejora los resultados. La anatomía narrativa es como una receta infalible. Si falta un ingrediente, tu historia cojea. Es la crónica de una muerte anunciada. Así que te recomiendo que vuelvas a escuchar este mini capítulo, mini episodio que comparto hoy contigo sobre la anatomía de una narrativa potente y lo empieces a implementar y a practicar hoy mismo. Nos escuchamos la semana que viene en otro capítulo de Maldita Narrativa, donde las historias no tienen fin, son ilimitadas. Y no solo con tu marca personal, sino también con tus proyectos, con tus negocios, con tus marcas o inclusive con aquel producto o servicio que estás a punto de lanzar. Nos escuchamos y nos vemos en redes sociales y espero que también en próximos eventos. Un beso a todos.